desarrollarse en los tiempos finales de los jueces. La historia de Ruth y de Noemí. Y esa historia de hoy también tiene relación en ese tiempo, pero ya comienza un poquito más a Dios a tratar de tomar control de su pueblo. Y quisiera leer, antes de empezar la oración, quisiera leer el último versículo del libro de Jueces, porque es la plataforma y el contexto para la historia de la semana pasada y esta que vamos a llevar el día de hoy, para que usted vea lo que se desarrolló. Mientras estaba un caos en el pueblo de Israel, estaban sucediendo cosas donde Dios ya estaba moviendo las circunstancias los planes personales de ciertas personas para que intervinieran en el plan de Dios para rescatar a su pueblo de la opresión, del pecado, del descuido, de la negligencia. Dice Jueces capítulo 21, versículo 26, que ese es el contexto que se vivía del pueblo de Israel. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces ya no había jueces puestos por Dios directamente, así que el último juez considerado es el que vamos a hablar ahora en Primera de Samuel. Él es el último juez que se convierte en juez, sacerdote y se convierte en profeta. Fíjense, 3 ministerios tuvo Samuel, que todavía vamos a hablar de él en estas semanas que vamos a tener ya entramos a Primera de Samuel. Y fíjense que ese es el contexto cultural, el contexto religioso de que el pueblo de Dios no tenía un líder y cada quien hacía lo que le parecía. En medio de eso fueron desarrollándose historias personales, planes personales, que Dios estaba haciendo que crecieran, que nacieran, porque iban a intervenir en el plan que Dios tenía para redimir, para rescatar, para volver a tomar control del pueblo de Israel, para volver a alinear su pueblo al propósito. Así que de eso trata la historia de hoy y le hemos puesto ahí como título Ana y Penina, porque son las mujeres de las que vamos a hablar en nuestra historia del día de hoy. Así que vamos a comenzar, pues como siempre, aquí hay algunas hermanas que están en sintonía. Gracias, hermana Rosa Torres, que está viéndonos o escuchando nuestro programa desde Monclova, y los demás hermanos que se van a estar agregando en el transcurso de que yo desarrolle este programa. Pues vamos a iniciar orando en esta tarde. Ayúdenme ahí a orar. Yo sé que algunos van en camino escuchándonos en el dial 106.5 aquí en la ciudad de Río Bravo y no pueden orar así, pero me pueden acompañar en su mente, y los que están ahí libres que pueden hacerlo, pues pónganse a orar juntamente conmigo. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente ante esos micrófonos de la radio y llevar un mensaje a todas esas familias, a todos esos lugares donde nos dan la oportunidad, donde prestan sus oídos para que nosotros hablemos la palabra. Que esta palabra, Señor, yo te pido en esta tarde que los edifique, que esta palabra les traiga aliento, que esta palabra venga a tratar áreas de nuestra vida que quizás necesitan respuestas, que quizás necesitan restauración. Solamente en tu palabra y en ti, Señor, podemos encontrar solución. Así que en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos para que hagas tú con nosotros como bien te parezca, y solamente nos presentamos con una disposición para aceptar lo que tú nos vas a hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuestra historia se desarrolla en el primer capítulo de Primera de Samuel. Y quiero darle lectura porque habla de linaje, habla de genealogía, habla en dónde estaba la familia, dónde estaban estas dos mujeres y qué estaba pasando en el contexto cultural y religioso en ese lugar, y cómo toda esta situación de familiar, vamos a ponerlo así, familiar, de esta familia, Dios permite
que se desarrolle para encajarla o sincronizarla en el plan que él tenía para su pueblo. Dice el capítulo 1, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tú, hijo de Suf, Efrateo. Era del Efraín, del linaje de Efraín, provenía de José el soñador. Eso es importante resaltar la historia de esta familia. Era del linaje de José el soñador, era uno de los descendientes de los hijos de José el soñador llamado Efraín. Él tenía 2 mujeres, Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, y me llama la atención cómo literalmente la Biblia nos dice, y la otra, ya se imagina de qué voy a hablar, de la legítima, de la esposa legítima y de la concubina. Y siempre que hay este tipo de situación, hay problemas en el hogar. Entonces este padre de familia, este cabeza de hogar, con 2 mujeres, se hace un caos en casa por causa de las rivalidades que siempre va a haber por tener pues varias mujeres. Ese es el caso. Entonces aquí lo dice que la esposa legal, la original, la primera, la amada, era Ana, y la otra, que nada más era para que le engendrara familia, usada nada más como un vientre fértil para tener familia, descendencia, era la Penina. Y dice aquí, Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. La mujer amada, la mujer que más quería, la hermosa, la preciosa, la reina, no tenía familia, pero la del vientre alquilado, la concubina, era la que le había dado familia. Y había una situación que se presentaba, que dice, todos los años aquel varón subía de su ciudad a adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, que era el sacerdote en ese lugar, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas, cada uno su parte para la ofrenda, para sacrificar. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Sigo leyendo la historia literalmente como vienen los versículos de la Biblia. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. O sea, cada vez que iba al templo, cada vez que iba a adorar a Dios, iba enojada. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, se aventaba sus ayunos al enojo, sus ayunos a la ira, a la contienda. Esto lo hacía cada año esta mujer. Y hasta ahí dejo la lectura en el versículo 7. Ahí más de rato me lo recuerdan, por favor, en donde nos quedamos. Entonces, de entrada, en nuestro programa de hoy, siempre sabe que usted que yo le doy un significado de los nombres y trato de dar algunas características importantes. Y ya vimos aquí el contexto bíblico muy bonito que nos explica literalmente las cosas. Había una rivalidad porque una era la esposa y la otra era la otra. Entonces, ahí de entrada hay un problema, ¿verdad? Entonces, vamos a dar los significados de los nombres de estas 2 mujeres. Ana, su nombre tiene las raíces en el hebreo antiguo, que es derivado de Anaán, que se traduce como compasiva y benéfica. Entonces, esta mujer, Ana, significa compasiva y benéfica. Eso es lo que marca su nombre. La historia bíblica de Ana no especifica cuál es la causa médica de la esterilidad que tenía esta mujer. Y en su lugar se presenta como
como un estado de ser estéril, pero porque dice más adelante, que no lo alcanzamos a leer, que Dios había cerrado la matriz de esta mujer. Ahorita vamos a ver por qué. Esta mujer, aunque su nombre era compasiva y benéfica, había una característica en ella que él no la hacía que luciera su nombre. Yo ya estoy agarrando ese término para ciertas cosas que nosotros hacemos. Como yo mencioné en la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero tienes que lucir en tu vida, en tu apariencia, en tu perfil, en tus formas de ser. Tienes que lucir lo que oras y lo que lees. Entonces, esta mujer en el nombre traía un destino, ser compasiva y ser benéfica, pero había un problema de que esta mujer se le había cerrado la matriz, había esterilidad, y entonces dice, los comentarios bíblicos dicen que ella tuvo que, por la costumbre judía, tuvo que permitir que entrara otra mujer que sí pudiera darle descendencia al esposo, para que no se acabara la descendencia de Cana. Entonces quiere decir que ella lo tuvo que permitir por las costumbres. Y yo mencionaba antes de entrar en la lectura de este pasaje que se estaba viviendo esta historia dentro de un contexto o de una plataforma donde todos hacían lo que querían y no había un líder espiritual ni rey que los mandara. Entonces, de acuerdo a las costumbres judías, Ana ya tenía 10 años de estar casada con el Cana y tenía que permitir que entrara la otra a vivir con ellos, a tener una relación y a tener descendencia de su esposo. Pero el problema no era que tuviera descendencia del esposo y que ella... Se fijan que esta historia es repetitiva porque fue lo que le sucedió a Raquel, primeramente, que fue estéril y oró su esposo por ella. A Saraí, que tuvo que permitir que Agar le diera descendencia a Abraham, adelantándose. Entonces, este tipo de situaciones lo permitían las mujeres en ese tiempo. Si el esposo tú no podías darle familia, tenías que permitir que entrara otra en tu relación matrimonial y le diera descendencia al esposo. Entonces, en los comentarios bíblicos de este pasaje dice que ya habían transcurrido 10 años cuando Ana tuvo que ceder para que entrara Penina en la vida de Elcana y de ella. Siempre una tercera en discordia va a traer problemas. El problema más adelante pasó cuando esta mujer comenzó a fructificar, a tener hijos e hijas, y cada año iban al templo a adorar, a entregar sacrificio, a adorar en el templo. Y esa era la problemática, que cada vez que iban al templo, esta mujer la irritaba. Fíjense que yo busqué en el diccionario bíblico el vientre estéril. ¿Qué significa cuando un vientre es estéril espiritual? Se refiere a un estado de falta de crecimiento o de frutos espirituales, donde la persona siente que no puede producir nada en su fe, ya sea a través de la oración, de la evangelización o del servicio a Dios. Se puede interpretar como un estancamiento o un bloqueo, que según algunas creencias puede resolverse mediante la oración, el arrepentimiento, el pecado y la dependencia en la fe en lugar de esfuerzo propio. ¿Cómo se puede encontrar una solución a este tipo de problemática? Mediante una oración ferviente. Así que comienza una oración ferviente en la última vez que subieron a Silo, al templo, a adorar, como leímos aquí hace rato en la lectura. Ana estaba irritada, la rival la irritaba, la enojaba y la entristecía. Y quiero mencionar el significado de Penina.
Penina significa piedra preciosa, coral. Era la segunda esposa o la concubina de Elcana, la otra esposa que la no amada, la no querida y nada más la que servía para dar familia. Por eso, qué papel tan degradante tenía Penina. Bueno, yo pienso que es degradante que nada más te utilicen para engendrar familia y no te quieran. Penina tuvo muchos hijos, sin embargo no era amada como Ana. Por eso ella se burlaba de Ana y le remarcaba y le sacaba en afrenta su esterilidad. En especial cada vez que había una reunión de subir al templo a adorar, porque eso era como una fiesta. Así como todos los años las familias se reúnen en la Navidad, se reúnen porque son las vacaciones de fin de año, porque tienen tiempo, porque tienen vacaciones. Así era una fiesta cada vez que iban al templo. Pero en lugar de disfrutar y de gozar la fiesta en el templo, ella aprovechaba esta ocasión para remarcarle a Ana: yo sí tengo hijos y tú no tienes. Y comenzar a menospreciarla y a hacerla sentir mal porque ella no podía engendrar familia. Entonces, el significado de Penina traía un trasfondo oscuro. Su palabra o la palabra piedra preciosa está relacionada con el rubí o con la perla. Según el diccionario Folkman, nos dice que esa perla o ese nombre de rubí sugiere un hombre exterior hermoso, pero era hermosa por fuera, pero por dentro era una mujer celosa, rencorosa, que llevaba su amargura y su maldad, la desataba sobre su víctima, en este caso Ana. También el nombre de Penina sugiere que significa prolífica, la que corresponde a un papel de una esposa engendradora de hijos en la historia. Eso lo dice el comentario bíblico, la palabra. Sin embargo, la importancia del nombre de Penina radica más allá del sonido, de su significado. Ella es la segunda opción de Elcana y ella lo sabe. La razón por la cual Penina irritaba y enojaba y hacía entristecer a Ana era porque había desarrollado o había comenzado a tener una raíz de amargura y de rencor, porque no era la amada, era un instrumento solamente, era utilizada como un instrumento para engendrar. Y cada vez que miraba a Ana, se acordaba que a la que amaba a Elcana era Ana y no a ella. Así que por eso, como ella sabía que no era la amada, desataba su falta de amor del esposo en la esposa amada. Pero fíjense que en toda historia personal, Dios tiene un propósito para nosotros. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas, cuando habla de todas las cosas, está hablando de cosas buenas y cosas malas. Todas nos ayudan para bien, para el bien de que se logre el objetivo de Dios en nosotros. Entonces, esta situación de estas dos mujeres, lo único que hizo en Anita fue hacerla que se desprendiera de esa amargura por el vientre, por la matriz cerrada, y realmente pudiera sacar el potencial que había en su vida por el nombre que ella tenía. Su nombre significa compasiva y benéfica. Entonces, ese potencial que había en Anita no podía ser sacado dentro de su vida, de su alma, de su corazón, si no hubiera sido provocado por la rivalidad y por ahora sí que la irritabilidad de Penina. Entonces,
Dios pone, aunque se oiga un poquito así brusco lo que voy a decir, Dios puso en esa familia a esta tercera en discordia para que Ana pudiera engendrar al último juez de Israel, que fue Samuel, para que Ana pudiera hacer lo que realmente significa su nombre, ser compasiva y benéfica y tener características de piedad, tener características de amor, tener características de una mujer de fe, tener características de una mujer de oración, tener características de una mujer que cumple su propósito y más allá de su dolor se entrega a Dios en oración y deja todas sus problemáticas en Dios. Así que Anita, había un potencial de fe en su vida, había un potencial de una guerrera de oración, había un potencial pues de la confianza y del plan de Dios en su vida, que ella no lo sabía hasta que la contra de ella, que era Penina, sacó ese potencial de su vida. Y a veces, como nos ha predicado la pastora Elizabeth, ¿qué necesidad tenemos que nos pasen cosas malas para entonces nosotros clamar a Dios? ¿Qué necesidad tenemos que esté en una situación devastadora, o que tengamos una enfermedad, o que nos veamos en una encrucijada problemática para poder decirle a Dios, aquí estoy, ¿verdad? Quiero obedecerte, quiero pues cumplir tu propósito en mi vida. Anita tuvo que ser sometida a la molestia, a la tristeza, a sentimientos que desataron en ella una fe inquebrantable, que desataron en ella ahora sí que me agarro de Dios y le lloro y le oro a Dios, y dejar de lado lo carnal y realmente entregarle a Dios sus necesidades. Muchas veces ella subió al templo, pero no adoró a Dios. Muchas veces llegó con el problema al templo y se regresó con el problema enojada, triste, y a la vuelta del año volvía a hacer lo mismo, hasta le ayunaba a la carne, le ayunaba al problema, pero no le ayunaba a Dios. Hasta que un día, siempre yo digo, hasta que un día ella dijo, yo puedo cambiar la situación. Si estoy en el templo de Dios, si estoy en su casa, pues realmente pues voy a hacer lo que se hace en la casa de Dios, que es orar y entregarle a Dios en un lloro y en una oración, en una súplica, en un ruego, toda mi aflicción, porque ya no soporto a esta vieja Penina, ya no la soporto, cómo me irrita, cómo me saca en cara todos sus hijos y todas sus hijas. Pero la Penina estaba ahí puesta por Dios, no solamente para darle familia a Elcana, sino para provocar en Ana y desatar en Ana su propósito, ser la mamá del último juez de Israel, que fue Samuel. Así que Penina pues le tocó un mal papel, ¿verdad? Ser la otra. Y en ese papel pues también padeció lo suyo, pero la escogida por Dios, era Ana. Y hay un versículo donde dice que Dios permitió todos esos años que el vientre o la matriz de Ana estuviera cerrada. Todo estaba dentro del plan de Dios para llevar a quien liderara otra vez nuevamente y tomara las riendas del pueblo de Israel. Había sacerdotes, como mencionamos en este pasaje, en los primeros versículos del 1 al 7, donde existían los sacerdotes, pero no eran, los sacerdotes también hacían lo que bien les parecía, no hacían las cosas correctas, hasta que Dios levanta a un hombre, pero ese hombre no existía en la tierra, pero por causa de una mujer que clamó a Dios y dijo, quiero ser madre, y lo que me entregue, fíjese, hizo un voto esta mujer,
lo que me entregues te lo voy a dedicar a ti. El plan personal de Ana hace que encaje, que se sincronice con el plan de Dios para liberar a una nación. Entonces, Dios cuando nos usa a nosotros de manera particular, nos beneficiamos como familia, nos beneficiamos como personas, pero hay un propósito por el cual usted nació para, para Dios meterlo en el plan general que tiene para la ciudad, para el país donde usted vive. Y fue lo que sucedió con Anita. Dice que Anita se fue a orar, después que se hubo, el versículo 9, se levantó Ana, después de que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote estaba sentado en el templo. Y en el versículo 10 es donde comienza nuevamente ella a retomar la oración y decir, ya no me voy a quejar, ya no me voy a entristecer, voy a dejar a un lado la burla de esta mujer y me voy a dedicar a lo que vine al templo. Vine a orar, y si ya estoy aquí en la presencia de Dios, que Él juzgue mi causa y me conteste. Y es lo que hace en el versículo 10. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y me gusta este versículo, amigos, hermanos, del versículo 10 de 1 Samuel 1, porque fíjense que en ese lloro abundante y en esa alma amargada, en esa oración que ella hizo, ahí se le salió el enojo, ahí se le salió la tristeza, ahí se le salió la ira, ahí se le salió la contienda contra su rival, ahí se le salió la burla de esta mujer, de Penina, y entendió que ella era una guerrera de oración. Entendió que ella no era una mujer cualquiera, sino que era una mujer escogida por Dios para demostrar la fe de Dios en su vida, y que Dios usaría su vida y su descendencia para liberar al pueblo. Entonces, cuando ella llora ahí en el altar, cuando ella derrama su alma, saca, como yo decía en la enseñanza que tuvimos ahí en la comunidad cristiana Adulán, ella saca sus amarguras, sus archivos incrustados que tenía, los saca y se los declara a Dios en la oración, y Dios en ese momento que ella se vacía de la amargura, que ella se vacía de la tristeza, que ella se vacía de la rivalidad, comienza Dios a abrir su matriz y a poner al hombre o al bebé que iba a ser un hombre importante para el pueblo de Israel. Pero ella, antes de que Dios comenzara o que le dijera que su matriz iba a abrir, ella hace un voto a Dios diciendo de la siguiente manera en el versículo 11: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Fíjese, fue muy específica en su oración. No solamente cuando sacó toda su amargura, su tristeza, sus iniquidades o sus maldades que tenía ahí, que la hacían no operar en la fe, no operar en la compasión que Dios le había dado. Ella hace un voto específico: dame un hombre, un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Un voto nazareno, como el que le habían dicho a Sansón. Ese era un voto nazareno, que no pasara navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, observaba la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu,
no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Necesitaba una palabra esta mujer, aunque Dios ya la había escuchado porque ella lo habló, lo declaró. Necesitaba una palabra de alguien en autoridad en esta tierra que le dijera: tu petición es contestada. Y es lo que hace Dios utilizando a Elí en esta ocasión. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Si él estaba bien o estaba mal, eso no importaba. Lo que importaba era que Elí, con la autoridad que Dios le había dado en esta tierra como sacerdote, le declarara una palabra a Ana para que ella se fuera completamente libre. Entonces, cuando hay archivos incrustados de tristeza, de amargura, en este caso era por la esterilidad de Ana, que le provocaban estos y las rivalidades de la otra en casa, había que activar esa palabra en la persona. Entonces, nosotros cuando hacemos la oración, cancelamos maldiciones, cuando oramos y renunciamos a esos archivos incrustados de maldad de generaciones atrás, necesitamos también una palabra con autoridad en esa tierra que sustente la liberación, que sustente la palabra que hemos recibido. Y en ese caso, Elí fue el encargado de decirle: que Dios te conceda la petición como lo has pedido. Entonces esta mujer, al escuchar esa petición, quedó completamente libre de ese azote. Yo lo veo como un azote de esterilidad, y desde el momento que ella suelta su amargura y su tristeza, su matriz se abre para engendrar. Dios la había dejado cerrada su matriz hasta que ella clamara. Y cuando hablamos de una matriz fértil, es una matriz que da hijos, una matriz que da frutos, una matriz que se potencializa en traer cosas de las que no existen a la existencia. Y nosotros somos una matriz que tiene que engendrar familia. La frase Dios cerró la matriz de Ana significa que, según el relato bíblico, el Señor le impidió a Ana tener hijos, causándole gran dolor y angustia. Este evento se describe como una prueba de la fe de Ana, ya que su esterilidad la llevó a orar fervientemente. No lo había hecho así porque por la amargura, por la situación, no lo hacía. Y oró a Dios por ese hijo que eventualmente, dice la palabra, y Dios se acordó de ella y le permitió concebir, y dio a luz a su hijo, que le puso por nombre Samuel, y cumplió su promesa. Pero vuelvo a repetir, una autoridad como la del sacerdote Elí, ella recibió esa palabra y jamás estuvo triste. Dice que se levantó de ese altar con la palabra y se la llevó. Y dice aquí la escritura, versículo 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Una vida de oración, una vida de fe, no te tiene por qué tener entristecida, ni te tiene por qué tener en angustia y en dolor. Cuando nosotros oramos y seguimos tristes, entonces no estamos reflejando lo que oramos. Son oraciones repetitivas, rituales que hacemos, y rituales es como si hicieras brujería, hechicería. Una oración ferviente, una oración verdadera con Dios te cambia la vida. Ana fue cambiada su vida y Dios le contestó. Penina solamente fue un instrumento que Dios usó para sacar el potencial de fe que había en esta mujer llamada Ana. A veces va a haber peninas a tu alrededor o peninos a tu alrededor que van a hacer como un cadillo
que te van a traer tristeza, dolor, amargura, quizás hasta te puedan irritar, pero no te lo tomes a pecho. Dios usa hasta los enemigos para sacar un potencial en cada uno de nosotros cuando nosotros a veces no queremos hacerlo de nuestra propia voluntad. Entonces, en esta tarde, esta historia nos invita a cada uno de nosotros a buscar a Dios a pesar de las circunstancias amargas que podamos estar viviendo, a pesar de las circunstancias que podamos estar ahora sí que afrontando. Dios siempre está esperando que nosotros le digamos ayúdame, como lo hizo Ana, con una oración ferviente, con una oración entregada, y que realmente depositemos cuando vamos a las iglesias, algunos que ya vamos a iglesia, que realmente no sea nada más una visita a la iglesia, sino que sea entrar y ser transformado, ser cambiado, no irte con el mismo problema, no irte con la misma situación que te agobia, sino realmente entregarle a Dios las cargas que tenemos para que Él las cambie. Cuando nosotros vamos a la iglesia, Él nos quiere consolar, Él nos quiere fortalecer y Él nos quiere llenar de una fe, de una fe ferviente, de una fe firme para poder llegar al propósito de Él. Así que en esta tarde, esta es la enseñanza que yo traigo de Ana y de Penina. Pues todos deberíamos de escoger ser las Anas que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida, y no ser el papel de Penina. Hay dos opciones aquí, si usted lo ve. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para que saque el potencial de alguien que Dios quiere usar de grande manera. Puede ser ese instrumento carnal que nada más pueda engendrar familia y esté irritando al escogido, o puede ser el escogido que si realmente se mete en una relación con Dios en oración, con una fe y una oración ferviente, puede cambiar las cosas. Así que en esta tarde nosotros tomamos la decisión. Nuestro libre albedrío es si queremos parecernos a Ana o si queremos parecernos a Penina. Penina, aunque tenía muchos hijos, no la querían. Penina, aunque le daban regalos a sus hijos, dones para ir a ofrecer al sacrificio en el templo, sabía que no era la amada, no era la principal. Nada más era un vientre para engendrar familias sin amor. Pero Ana era la escogida por el esposo para amarla, y cuando ella dejó su amargura y dejó esta problemática de lado y realmente se enfocó en lo que Dios podía hacer con ella, Dios abre ese vientre, abre esa matriz y la llena de hijos, porque no fue el único hijo, tuvo más familia Ana. Ella pudo cumplirle a Dios. Esperemos que nosotros podamos cumplirle a Dios cuando hacemos voto a Él. Así que en esta tarde pues vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que hemos hablado. Permítenos, Señor, tomar una decisión. Quisiéramos todos estar en el lugar de Ana. Que tú te acuerdes de nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, de aflicción, de enojo, de molestia, de depresión quizás, que ahí te acuerdes de nosotros, que realmente cuando vayamos a ti en oración, no sea una oración de queja, sino una oración donde realmente te entreguemos nuestra problemática, la depositemos en tu presencia y tú tomes el control de ella y nos llenes, saques todo lo que estorba en nosotros, y ese vacío que estaba lleno de amargura y de tristeza, ahora quede lleno de tu presencia para poder ver con ojos espirituales lo que tú tienes delante de nosotros. Tener una visión 2020, tener una visión como el águila que puede ver desde las alturas a su presa. Así yo te pido, Señor, en esta tarde,
que cada uno de los amigos, hermanos que están aquí en el chat y los que vayan a escuchar este audio, usted los toque. Que su fe no mengüe, sino que su fe sea más firme, Señor. Que lo único que puede aumentar en el reino es nuestra medida de fe. Que realmente nuestra fe que tenemos nos alcance para lo necesario que vivimos, para los milagros, para nuestro diario vivir y para hacer su obra. Yo le pido en esta hora que usted se manifieste en cada uno de mis hermanos, de mis amigos que escuchan en esta tarde, y que usted obre a su favor. Y así como usted le dio esa palabra a Elí, yo pueda decir en esta tarde que Dios haga conforme tú has pedido. Que el Dios de los cielos, al cual tú le oras, al cual tú le clamas, escuche tu oración y tal como has pedido, Dios te lo conceda. Como sierva tuya, doy esa palabra, decreto esa palabra, para que el que la crea, la arrebate, la tome y tú le cumplas su necesidad, su petición en esta hora. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y usted dice ahí en casita, amén. Amén. Pues vamos a poner un canto en lo que después de este canto para dar unos anuncios y despedirnos.